Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito soporte portacopas con botella en resina. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para el vídeo de hoy vamos a utilizar la resina transparente normal de Resin Pro. Ya me habéis visto utilizarla en anteriores ocasiones, como por ejemplo el cuadro ventana que hicimos hace unas semanas. No me voy a entretener mucho en el paso a paso de cómo mezclar ambos componentes, simplemente deciros que debemos pesar o medir en volumen las cantidades para hacer una proporción exacta del 100% de la cantidad que vayamos a utilizar del componente A y el 60% de esa cantidad en el componente B. Para saber las cantidades que debemos utilizar de resina dependiendo del soporte que queramos cubrir, en la web de Resin Pro tenemos una calculadora que, metiéndole las medidas de la pieza que vamos a realizar, nos da un cálculo aproximado de cuánta resina necesitamos. Yo os voy a contar más o menos el truco que he utilizado para saber cuánta resina necesitaba para rellenar este molde. En días anteriores lo que hice fue medir el volumen en agua que cabía dentro del molde y de esa manera tengo más o menos la cantidad aproximada que voy a necesitar para este trabajo. Yo hice un cálculo aproximado de 120 mililitros de agua y en base a eso he hecho el cálculo de la resina. Por supuesto, recordaros algunas normas para trabajar con resina. Hacerlo en un lugar ventilado, utilizar guantes para su manipulación y proteger bien la mesa de trabajo. Con ambos componentes incorporados en el envase debemos remover la mezcla durante aproximadamente 3 minutos, que es lo que recomienda el fabricante. No se trata de agitar fuertemente ni muy deprisa, sino de tener movimientos envolventes, mover toda la resina por los laterales, de abajo a arriba, intentando introducir la menor cantidad de aire posible a la mezcla. Recordaos que estas proporciones y recomendaciones son en base única y exclusivamente a este tipo concreto de resina. Si variáramos la modalidad de resina, deberíamos informarnos bien de qué pasos seguir con ellas. Voy a dejar reposar unos minutos la mezcla, de esa manera favorecemos que se vayan explotando poco a poco las burbujas de aire que hayamos introducido al hacer la mezcla y vamos a ir con los pigmentos que vamos a utilizar para este trabajo. En otros vasos o pequeños envases vamos a hacer las mezclas de color. Para darle color a la resina voy a utilizar los polvos en base mica en la gama Sahara. También vamos a utilizar esta textura glitter que estáis viendo. Esto le va a dar un poquito de consistencia y volumen a la mezcla. Y por último, el color turquesa de la línea o gama de color Color Fan. En este proyecto quiero probar las Small Drops. Este producto que crea celdillas entre colores parecido al famoso pouring o vertido. Vamos a hacer la mezcla primero con el glitter. Voy a incorporar una pequeña cantidad de resina y después añadirle el glitter y mezclar bien. En este caso podemos hacer la mezcla más o menos espesa. Yo lo voy a hacer un poco a ojo, la verdad. Mezclo bien en el envase y después lo voy vertiendo en los bordes exteriores del portacopas y en la zona interior, un poco aleatoriamente. Con la resina muchísimas veces sabemos cómo empezamos y cómo lo hacemos, pero el resultado es toda una incógnita. A continuación voy a hacer las diferentes mezclas de color y pigmentos. Primero voy a utilizar el color nácar blanco, voy a echar una pequeña cantidad de polvos de mica sobre la resina y mezclar bien. Una vez que he incorporado el polvo a la resina, paso a los siguientes colores. Y antes de continuar con los nacarados, voy a hacer el color turquesa. Estáis viendo que este pigmento es líquido y también opaco. No va a tener la tonalidad irisada de los polvos de mica. Voy a echarle muy poca cantidad y si viera que necesito más, iré incorporando. Removemos bien y cuando tengo el color deseado, paso a los siguientes.
Los productos que estamos utilizando en el vídeo de hoy son de la web Resin Pro. Ponen a nuestra disposición un 10% de descuento con el código Creados con Pasión. Os dejaré los enlaces a los productos que estamos utilizando hoy y el código de descuento en la cajita de información del vídeo. Así es como han quedado los diferentes colores y mezclas de pigmentos que vamos a utilizar en este proyecto. Voy a incorporar un par de gotas a los diferentes colores del aceite Magic Drops que veíamos antes y remover un poquito para mezclarlo con la resina. Y después voy a ir vertiendo pequeñas cantidades de los diferentes colores en un nuevo envase para que se vayan mezclando y ver después cómo quedan. Lo hago de manera aleatoria. Una pequeña cantidad de un color, incorporo otro, después otro, así hasta acabar con toda la mezcla de colores que hemos realizado. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Lo que veo es que quizás me ha quedado un poco un batiburrillo de colores que después no sé si se van a distinguir mucho. Estoy pensando que quizás mi elección de tonos y colores no haya sido muy acertada. Hubiera debido buscar más contraste entre ellos para que destacaran más. Pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado final. De momento voy a incorporar por encima esta mezcla al molde. Antes de continuar, voy a pasarle una fuente de calor por encima a la resina para explotar burbujas de aire que todavía le queden. Podemos hacerlo con un mechero, con un soplete de cocina, con cuidado de no quemar ni la resina ni por supuesto el molde, o como en mi caso que voy a utilizar una pistola de calor. La veréis por la parte superior derecha de la imagen porque me resultaba muy complicado que llegara bien el cable hasta el proyecto y para no moverlo mucho he tenido que darle el calor con un poquito de distancia. No obstante, voy moviendo el aire para que no incida demasiado en una única zona, sino que vaya repartiendo por toda la superficie. Y al resto de resina que me quedaba sin mezclar, que todavía me quedaba un poco, podría incorporarla así, en blanca, digamos que le daría cierta transparencia a los colores que acabamos de hacer, o teñirla con otro nuevo color. Yo he decidido incorporarla con un poquito de color. Voy a ponerle pigmentos líquidos de la serie Color Fan en blanco y morado y además añadirle purpurina. Voy a ir vertiendo poco a poco con una cuchara este nuevo color y que se vaya mezclando con los que ya están en el trabajo. Con este último color yo doy por finalizado este proceso. Ahora ya voy a dejar reaccionar, curar, polimerizar la resina. Vamos a esperar 24 horas para que haga su efecto, endurezca y después desmoldar y ver cuál es el resultado final de nuestro trabajo. Volvemos de nuevo, han pasado aproximadamente 24 horas y vamos a desmoldar. Lo que aprecio a simple vista es que la resina ha expulsado el aceite o el líquido que le incorporamos, las gotas mágicas para hacer celdillas que le sobraba y ha dejado como unas pequeñas ondulaciones o huequitos en algunas zonas de la parte superior. Lo que la resina no ha admitido, quizás porque le puse en exceso, no lo ha absorbido. En este trabajo la verdad es que no se aprecia y no me importa, pero como quiero trabajar con estos productos en otros trabajos lo tengo que tener en cuenta. Ha llegado la hora de ver cómo ha quedado el otro lado. Vamos retirando el molde de los bordes de la resina con cuidado y poco a poco para que no se estropee y mirad el efecto que queda
Por el otro lado, no las tenía todas conmigo, pero al final el resultado me gusta y mucho. Quizás mi elección de resina no haya sido la más acertada, ya que para utilizar el sistema del vertido o del pouring es aconsejable hacerlo con resinas más densas, o incluso esta misma pero trabajando en un ambiente más frío, que normalmente afecta a las resinas y las vuelve un poquito más sólidas. No es el caso y por tanto los colores quizás se hayan mezclado en exceso. Bueno, lo vamos a tener en cuenta si queremos volver a repetir este trabajo o hacerlo de nuevo. El brillo de este trabajo me encanta y el lado que acabamos de desmoldar me gusta muchísimo. Por un lado es como una nebulosa y por el otro, aunque tiene bastante purpurina, me gusta mucho el efecto y el contraste con la textura glitter que le hemos puesto. Las zonas de los bordes exteriores y del círculo central quedan un poquito levantadas. Podemos lijar un poco esos bordes o podemos echarle una capa de resina blanca transparente por encima para igualar un poquito esa zona. A mí el trabajo me gusta así, no lo voy a lijar porque no han quedado unos bordes excesivamente cortantes ni con mucho filo, y para ser el primer trabajo con este molde me parece un resultado óptimo. ¿Os animáis con esta idea? Yo creo que este puede ser un bonito regalo para el próximo día de los enamorados, por ejemplo, de pareja, de amigos, como regalo para el Día del Padre. No sé, se me ocurren muchísimas ideas, incluso para tener en un restaurante o en un bar como práctico y bonito regalo, o incluso para ofrecer a los comensales en una cena o comida romántica. ¿No os parece? Me despido, nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!